Hola estudiantes, bienvenidos a un video más de Robótica Educativa Unidad G. El tema de hoy es transistores. Dentro de los componentes electrónicos fundamentales está el transistor, el cual es un dispositivo semiconductor que podemos encontrar prácticamente en cualquier aparato electrónico, como son celulares, televisores, computadores, reproductores de audio y video, entre otros. Los transistores están formados por tres terminales. En los transistores bipolares, estos terminales se conocen como colector, base y emisor. Un transistor de unión bipolar consiste en dos uniones P-N, que permite controlar el paso de corriente a través de sus terminales. La P significa partículas de signo positivo y la N partículas de signo negativo. En los transistores bipolares existen dos clases, los NPN y los PNP. Los NPN tienen más partículas negativas que positivas para transportar la corriente. En cambio, los PNP son todo lo contrario. Tienen más partículas positivas que negativas. La principal diferencia entre los transistores NPN y PNP es la dirección en la que fluye la corriente. Eso lo podemos notar en la flecha del emisor. En los NPN, la flecha del emisor va hacia afuera, indicando que la corriente fluye en este sentido. Mientras que en los PNP, la flecha del emisor va hacia adentro, lo que nos quiere decir que el sentido de la corriente va en este sentido. Las principales funciones de un transistor son dos: trabajar como conmutador o como amplificador. El transistor, cuando trabaja como conmutador, trabaja como si fuera un switch, pero no de forma manual, sino lo podemos controlar desde la base. ¿Cómo funciona? Cuando por la base no se le ingresa ningún voltaje, o sea, 0 voltios, el transistor trabaja como un circuito abierto, ¿sí? Como lo podemos observar, el switch está abierto, entonces no pasa ninguna corriente entre el colector y el emisor. En cambio, cuando energizamos la base, o sea, ingresamos 5 voltios por la base, el transistor se cierra, ¿sí? Al cerrarse el transistor, conduce corriente entre el colector y el emisor, ¿sí? Y hace funcionar el circuito. Como por ejemplo en este circuito, cuando energizamos la base, o sea, empezamos 5 voltios, el transistor conmuta, ¿sí? Fluye esta corriente desde el colector al emisor, se cierra el circuito y hace encender esta bombilla. Bueno, ahora hablemos del transistor trabajando como un amplificador. Como su nombre lo indica, su función es amplificar una señal de entrada en una señal de salida con un nivel de voltaje y de corriente más alto. Como podemos ver, la señal de entrada es pequeña a comparación de la señal de salida. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el amplificador tiene una ganancia, la cual se multiplica con el nivel de voltaje de la señal de entrada. Observémoslo en un ejemplo. Tenemos una señal de entrada de 5 voltios. Y la ganancia del amplificador es de 3. Entonces, este nivel de voltaje de la señal de entrada se multiplica por la ganancia, dándonos el nuevo nivel de voltaje de la salida, que sería 5 voltios por 3 de ganancia, 15 voltios. ¿Listo? Bueno, para terminar con la clase de hoy del tema de transistores, vamos a retroalimentar lo que vimos. Primero, vamos a hablar qué es el transistor. Es un dispositivo semiconductor, el cual podemos encontrar en muchos aparatos electrónicos. Se compone de partículas de unión PN, las cuales la P significa partículas positivas y la N significa partículas negativas. El transistor se compone de dos clases, los transistores NPN y los transistores PNP. Los transistores NPN se componen más de partículas negativas que positivas para transportar la corriente entre sus terminales. Y los PNP es todo lo contrario, más partículas positivas que negativas para transportar la corriente entre sus terminales. Y por último, las funciones. Las funciones del transistor son dos, como conmutador y como amplificador. Cuando trabaja como conmutador,
es como si tuviéramos un switch, el cual podemos controlar desde la base. 0 voltios significa que el circuito está abierto, y con 5 voltios en la base significa que lo estamos energizando, significa que el circuito está cerrado, entonces nos permite encender un aparato electrónico. Y cuando trabaja como amplificador, nos permite amplificar una señal de entrada en una señal de salida con un nivel de voltaje y de corriente más alto. Muchas gracias por vernos. Recuerden que en la descripción de este video se encuentra una guía la cual pueden descargar que hace alusión al tema que vimos hoy. Por favor, suscríbanse para ver más videos de robótica educativa en Game.